Muy buenos días, mis amados en el Señor. Antes que reparen en la figura que tienen enfrente en el video, quisiera decirles que por favor no se retiren, no detengan el video, no se escandalice a alguien porque me ve usando un poco de barba en este trabajo. Lo hago de manera absolutamente intencional. No de una manera rebelde, sino porque quiero abordar un asunto, un tema que ha traído especial polémica en las últimas horas a partir de lo que se planteó en la última escuela dominical, el uso de la barba. Y seguramente muchos de ustedes habrán visto ya en redes sociales la gran cantidad de comentarios que esto ha traído a favor, en contra, en fin. Y leyendo todo esto y percibiendo de alguna manera lo que esto ha traído a la superficie en términos generales de la Iglesia, yo quisiera en esta ocasión contribuir con la Iglesia en la gracia del Señor a poner una nota de equilibrio y una mirada adecuada a un tema que siempre ha sido de alguna polémica, como lo son muchos otros temas que se vuelven polémicos porque falta una explicación y una exposición de argumentos, tanto basados en la Biblia como también en el sentido común. Así es que por eso aparezco en esta primera etapa con esta pequeña barba que tengo, indistinto si me asienta o no me asienta, como digo, lo he hecho en forma intencional, para cautivar un poco también la atención de ustedes, para que vayan por favor hasta el final del video y puedan después de eso hacer sus comentarios o hacer algunas preguntas si consideran pertinente hacerlo. El trabajo de hoy lo voy a dividir en tres secciones. eh, en una primera sección voy a abordar el tema desde lo natural, desde lo biológico, desde lo físico. Luego, en la segunda parte, voy a tocar este asunto a través de lo que la Biblia dice específicamente acerca de este vello facial que tenemos los varones en el rostro, obviamente. Y en una tercera y última parte voy a abordar los principios que el apóstol Pablo nos entrega para poder abordar de manera equilibrada y madura los detalles de este inmenso edificio que es también la iglesia del Señor y la vida congregacional. Así que acompáñenme durante todo este tiempo, que creo que va a ser más o menos una hora, en poder escuchar y revisar en el discernimiento del Espíritu lo que aquí, con la gracia del Señor y con su ayuda, voy a poder exponer. Dicho esto, les saludo fraterno, les saludo deseando que estén todos bien, no obstante los días todavía difíciles que nos toca vivir, sabiendo de antemano que muchos hermanos y aún amados pastores, sus familias, han sido tocados por el mal de estos tiempos y en algunos casos incluso esto ha significado el llamado del Señor al descanso eterno de más de algunos hermanos y hermanas y amados siervos o siervas del Señor. Para quienes están atravesando el desarrollo de esta enfermedad, no puedo sino tener palabras de aliento, de estímulo a considerar que a los hijos de Dios también nos toca vivir esa parte de la fe que no es tan heroica, ¿no? Como conversaba hace un tiempo atrás con un amado hermano, esta gran diferencia que hay en la galería de la fe de Hebreos 11, donde en los primeros versículos se nos muestra a los héroes de la fe y a los triunfos que ellos visiblemente alcanzaron por la fe. Pero si usted sigue leyendo el capítulo, después de estos héroes de la fe, vienen otros héroes, los que no alcanzaron aparentemente el éxito, sino que fueron perseguidos, mutilados, aserrados, que fueron muy sufridos y que incluso
perdieron la vida por causa de la misma fe. A veces estamos en la galería de los triunfadores y otras veces en la misma galería también de los que sufren. Para todos los que están sufriendo, vayan nuestras palabras de aliento, considerando que en todas las cosas el Señor está al control. Para los que todavía estamos libres por las misericordias de Dios, no nos descuidemos en si podemos tender una mano amiga, una ayuda espiritual, material, a quienes están sufriendo, y demos gracias siempre al Señor por mantenerlos en su voluntad, libre todavía de estas cosas. Dicho todo esto, quiero llevarlos a la introducción de la palabra de Dios. Palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Voy a leer en el capítulo 6 los versículos 15, 16, 17 y 18, a modo de introducción y de marco bíblico a todo lo que en la gracia del Señor me sea permitido exponer en este trabajo. Dice así la palabra de Dios, la leo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Amén. Esta palabra nos servirá de marco general y regulador de lo que voy a exponer con la ayuda del Señor, toda vez que tenemos que comprender nosotros, amados hermanos, que en la voluntad de Dios nosotros fuimos entregados o fuimos puestos en las manos de un determinado orden. Y este orden es denominado en palabras del apóstol Pablo como doctrina. ¿Qué es fundamentalmente la doctrina o básicamente doctrina? ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra en términos generales indica fundamento, indica referente. Esto podría compararse y entenderse mejor con la estructura de un edificio, en donde aparte de otros elementos propios de la construcción, se tienen que levantar pilares fundamentales, pilares que nos van a dar una referencia a cómo poder construir el resto de la estructura, que puede quedar con mucha libertad en materia de adornos, de formas, aún de colores, etcétera, etcétera, pero todo al final se rige por estos pilares fundamentales del edificio. Así también es la doctrina, pilar fundamental de la forma de vida cristiana que nosotros debemos seguir, basados naturalmente en la palabra de Dios. Así que comprendiendo esto, quiero llevarlos al campo de lo que en estos días se ha estado discutiendo, se ha estado debatiendo, se ha estado diciendo un montón, ¿no es cierto?, de cosas, en la libertad que todos tienen de poder también expresarse y opinar. Sin entrar en un juicio de valores en cada una de esas expresiones, yo quisiera compartirles algunas cosas destinadas a ayudar a poder formar un criterio respecto de uno de los tantos temas que de pronto generan polémica dentro de una institución o de una iglesia. Son cosas que en realidad ni siquiera debieran formar polémica, pero la forman. Esa es la realidad que tenemos y de alguna manera tenemos que también responder a aquello, porque es una realidad. El uso de la barba en los varones, obviamente, porque las damas no tienen este vello facial, pero el uso de la barba en los hermanos de una iglesia, que en algunas denominaciones
es permitido, en otras no es permitido, en unas es criticado, en otras no es criticado, en otras partes es francamente indiferente, es un detalle muy menor, pero que en nuestra sociedad institucional como iglesia ha generado siempre una situación de controversia, muy a pesar, como muchos también han argumentado en estos días, en que el fundador o el instrumento visible que el Señor tomó en su minuto para liderar lo que se conoce como el movimiento pentecostal en Chile, me refiero específicamente al reverendo Willis Hoover, él usó siempre barba. A pesar de eso, hoy día el uso de la barba en la iglesia trae estas contradicciones, trae estas polémicas, en algunos casos se permite, en otros no se permite, etcétera, etcétera. Pero vayamos al asunto desde el punto que yo considero más básico. Establezcamos algunas realidades concretas respecto de este vello facial que tenemos los varones. Lo primero que quiero decir y llevarles a ustedes también a ese terreno, ¿cuál es el origen físico de este vello facial? Que, como dije en un principio, intencionalmente me lo he dejado para grabar este trabajo. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? ¿Quién lo inventó? Creo que todos tendremos una misma respuesta. Nuestro Dios. En palabras diferentes tendría yo que decirles que el vello facial, la barba, no es una invención del diablo. Es decir, no es diabólica, no es satánica. Es parte de la estructura física que Dios, creador, le ha puesto, ¿no es cierto?, a toda la estructura del cuerpo humano. En el caso de los varones específicamente, nos ha permitido por alguna razón y propósito que en nuestra cara salga este vello que nosotros occidentalmente conocemos como la barba. Este vello facial no está allí por casualidad, no es un detalle que a Dios se le escapó, sino que tiene su propósito desde el punto de vista físico, o si alguien más entendido en esto quisiera agregar desde el punto de vista biológico, tiene un propósito. Uno de esos propósitos, por ejemplo, es el de otorgar una cierta cobertura a esta parte de la piel del rostro que es bastante más sensible a la radiación, que es bastante más sensible a los elementos también que nos rodean. Por otra parte, aunque a muchos no les gusta, principalmente a las damas, tenemos sí que decir que una barba ya crecida en el varón otorga una gran cobertura de protección contra bacterias, contra elementos, contra microbios, etcétera, etcétera, y otras partículas que pudieran, entre comillas, dañar también nuestro organismo a través de la ingesta bucal. Esto no es agradable porque muchos asocian esto con la suciedad, pero entendamos esto en el sentido de que estamos hablando de algún varón que se deja esa barba y que la cuida, que la asea, la limpia, la mantiene, ¿no es cierto?, como corresponde. Pero básicamente es una barrera que también está puesta allí con ese propósito. También se encuentra dentro de los propósitos de este vello facial la distinción de género, ya que a las damas, a las mujeres, no les crece este vello facial. En su gran mayoría, a no ser que haya algún desorden de tipo hormonal que a veces se manifiesta en algunas mujeres, en donde se nota una cierta prominencia en su rostro al vello facial. Pero en términos generales esto no es así, o el vello facial de la mujer es muy, muy fino, que casi en algunos casos la mayoría no se nota. No es como una barba masculina. Contribuye la barba entonces dentro de sus propósitos a esta diferenciación de género
considerando no la cultura occidental en la que vivimos, sino que más bien culturas muy antiguas y ancestrales, donde hombres y mujeres usaban por vestimenta ropas casi iguales o muy semejantes, con algunas diferencias muy pocas, principalmente las más primitivas. La Biblia enseña que después que Adán y Eva pecaron, Dios mismo le hizo unas vestiduras. Dentro del relato bíblico no se dice que estas vestiduras en sí mismas hayan diferenciado el género. Es decir, no le hicieron a Adán vestiduras, ¿no es cierto?, de pieles celestes por ser varón y a Eva vestiduras de pieles rosadas por ser mujer. No se nos dice que esas vestiduras hayan tenido algún distintivo. No obstante, la apariencia física de hombres y mujeres en su estado más original es muy hermosa, es muy similar, ¿no es cierto? Sobre todo de la parte de lo que es rostro. Y probablemente uno de los propósitos del vello facial masculino esté también ligado a la creación y a esta diferenciación de género a través, ¿no es cierto?, de la barba. En términos de cultura o de costumbres antiguas, eh, la palabra de Dios también tiene algo que decirnos que lo vamos a abordar en la segunda parte. Eh, Ocurre de que tanto la barba como el cabello o el pelo que conocemos nosotros eran usados sin las estructuras que hoy día nosotros conocemos como occidentales. Es decir, la gente más bien ancestral, no me gusta usar mucho el término primitivo porque encuentro que ese término me acerca al evolucionismo. Prefiero hablar de pueblos ancestrales. Estas gentes simplemente no se peinaban, no se rasuraban en el caso de los varones, sino que usaban toda la estructura del pelo en la cabeza en general, la usaban, ¿no es cierto?, así de manera natural. Dicho sea de paso, todo el pelo que aparece en la cabeza tiene también propósito. El cabello tiene el propósito de ser una barrera, ¿no es cierto?, o la primera barrera de protección que tiene en el fondo el cerebro. Ya después vendrán toda la malla que tenemos de vasos capilares, ¿no es cierto?, en la piel, etcétera, etcétera. La dura madre y varias otras estructuras que están ligadas a la protección del cerebro. Así es que ancestralmente no se usaban ni los peinados, ni tampoco los adornos a través de la barba. Así es que en este sentido encontramos que la barba es parte de la estructura del cuerpo de un varón y que tiene estos propósitos, al menos estos propósitos lógicos, comprobables a través también de la ciencia o de la biología. Y son parte de la creación de Dios, como lo son las pestañas, las cejas, ¿no es cierto? Y otros vellos que aparecen en toda nuestra estructura física. Vellos que están ahí no por casualidad, tienen un propósito. La mayor parte de ellos está en nuestra piel y son también un sensor de temperatura externa, son los primeros sensores que transmiten, ¿no es cierto?, microscópicamente mensajes respecto de temperatura externa, de estar cerca, ¿no es cierto?, de algunos elementos que pudieran dañarnos incluso. Otros vellos de nuestro cuerpo tienen la facultad o el propósito de ser barreras sanitarias que nos permiten, entre comillas, ser como una especie de freno a ciertos microorganismos que pudieran causarnos algún daño. El punto de esta primera parte es este. Ninguna de las cosas de nuestra estructura física, aunque no nos gusten, aunque no nos parezca, aunque no esté en nuestra cultura occidental o incluso aunque por alguna razón se rechace dentro de la cultura de alguna iglesia o denominación, ninguno de los elementos de nuestro cuerpo ha sido diseñado por el diablo, sino que es obra de Dios y de un Dios santo, del mismo Dios que ha provisto su salvación y mi salvación, el mismo que nos
lleva, ¿no es cierto?, a los cielos, el mismo Dios creador que a través de Jesucristo derramó su sangre en favor mío, en favor suyo. Así es que ahí tenemos que poner cuidado en no caer en extremismos diciendo, por ejemplo, que algún elemento de nuestro cuerpo es prácticamente de origen diabólico. Tenemos que poner un especial cuidado en eso. Lo cierto es que la inclinación nos viene a satanizar de alguna manera algunas cosas de nuestro cuerpo por lo mucho que el pecado las ha utilizado y naturalmente por el trabajo que el adversario de Dios ha hecho mentalmente en el ser humano en general a través de la cultura, de la sociedad y algunas estructuras de nuestro cuerpo, algunas personas incluso las pueden ver incluso como obra de las tinieblas. Pero tengamos cuidado con esto y entendamos este principio. Somos hechura y creación de Dios. Nuestros cuerpos han sido diseñados de esta forma. Esto es la primera parte de lo que quiero compartir con ustedes. Voy a volver en un minuto a tomar la segunda parte con una imagen que también les va a llamar la atención, pero que espero sigan conectados en el video para que vean el propósito de esta imagen con la que voy a abordar la segunda parte con la ayuda de Dios. Dios nos bendiga. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de este trabajo en el que voy a abordar este tema particular de la barba a través de lo que la palabra de Dios dice sobre ello. No sé si ustedes ya habrán notado que hice algún cambio. Ya no tengo una barba completa o una incipiente barba completa, sino que fui y me dejé lo que se llama tradicionalmente un candado de barba. Vuelvo a repetir, no se escandalice, alguno o alguna estará pensando qué experimento está haciendo este hermano. Pero por favor lo invito a seguir para que podamos llegar juntos al final de esta enseñanza y de este compartir con equilibrio y madurez la palabra de Dios y la sana doctrina. La palabra del Señor menciona el tema de la barba y específicamente lo menciona 16 veces en el Antiguo Testamento. No busquen en el Nuevo Testamento porque allí no hay citas bíblicas que hablen sobre la barba. Y cuando la palabra de Dios habla sobre la barba en el Antiguo Testamento, lo hace en secciones. En el Antiguo Testamento, como decía, la palabra de Dios habla de la barba a veces en algunas acciones que ciertas situaciones se dan, por ahí se nos cuenta que alguien tomó de la barba a otro, etcétera, etcétera. David cuando fingió estar desequilibrado mental para librarse de sus enemigos, le corrían las babas o la saliva por la barba. Pero más específicamente el tema de qué hacer con la barba o el vello facial lo aborda la palabra de Dios en dos citas del libro de Levítico. Levítico capítulo 19. Allí, en el versículo 27, podemos encontrar en particular una palabra que voy a tratar de aclarar lo mejor posible. Y leo esta cita. Dice Levítico 19, 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Esta instrucción está dada dentro de las instrucciones sobre leyes de santidad y de justicia, generales para todo el pueblo o para la congregación de Israel. Aquí tenemos que apuntar un detalle que no es menor. Estamos hablando de un Israel que es el Israel que ha salido de Egipto. Y con este Israel que ha salido de Egipto no solo salieron exclusivamente israelitas o descendientes de Jacob, sino que también salieron egipcios y otros seres humanos de otras etnias. Así que cuando se dan estas leyes, hay que entender que se le está dando a la congregación
de los hijos de Israel. Versículo 2, capítulo 19 de Levítico. Habla a toda la congregación. Esta palabra congregación en el hebreo bíblico es la misma palabra que después se va a traducir en la Septuaginta, es decir, las escrituras hebreas al griego con la palabra eclesia. Eclesia, de donde viene nuestra palabra iglesia, que significa asamblea o congregación llamados aparte, llamados afuera. Es un grupo específico. Entonces, lo que aquí tenemos son leyes específicas para la congregación, para la eclesia de Israel, para los escogidos, para los llamados aparte, para la asamblea de Israel, de los hijos de Israel. A ellos en términos generales se les da esta instrucción, pero más adelante en el mismo libro de Levítico, en el capítulo 21, tengo anotada aquí la cita, en el versículo 5. Esta misma ley que ha sido dada en forma general para toda la congregación de Israel, ahora es repetida de manera específica para los sacerdotes. ¿A quienes se les dice? Levítico 21, 5. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Esto es para los sacerdotes. ¿Qué aprendemos de esta instrucción? Que es una sola, dada primero a todo el pueblo y luego específicamente a un grupo, a los levitas, a los sacerdotes, a la tribu de Aarón. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que Dios está formando un pueblo que va a ser un pueblo distinto, diferente, que va a ser un pueblo destinado por Dios a llevar el mensaje del Mesías que Dios ha prometido traer. Para eso Dios necesita que este pueblo sea distinto. ¿Distinto por qué? Porque es un pueblo que habita en una humanidad que en su totalidad se ha volcado a distintas formas de adoración, de religión, de vida espiritual, principalmente a la idolatría. Por lo tanto, Israel tiene que aprender la vida espiritual, religiosa, fundamentada en un solo Dios. Y además tiene que distinguirse de medio del común del resto de los pueblos por sus formas y sus maneras. Por lo tanto, Dios les prohíbe a ellos, a través de una ley, el tema, por ejemplo, de hacer intervención, modificación a los cabellos o a los vellos o a los pelos que salen en la cabeza. Aquí dice, no harás tonsura. Esa palabra tonsura significa no harás cortes de pelo. No cortarás la punta. En una mejor traducción desde el hebreo bíblico debería decir, no cortarás en punta tu barba. Es decir, no harás un triángulo con tu barba en el caso de los varones. ¿Por qué? Porque los pueblos alrededor de Israel eran pueblos llamados paganos e idólatras. Y dentro de sus costumbres idólatras, ellos le rendían culto a sus dioses, a sus divinidades, a través también de la modificación del cuerpo. Es por eso que Dios le prohíbe a Israel hacerse peinados, hacerse figuras con la barba. Dios le prohíbe a Israel tatuarse el cuerpo. Dios le prohíbe a Israel hacerse rasguño. Una mejor traducción tiene que ver con modificarse a través de aros, expansiones y otro tipo de elementos que cambian la forma natural del cuerpo. Ese es el principio y ese es el mandamiento que Dios le da a la congregación de los hijos de Israel, con el propósito de que los israelitas se aparten, salgan. Ahora alguien dirá, bueno,
esto era para los israelitas. Nosotros ya no somos israelitas, no somos judíos, no somos el pueblo terrenal de Dios. Estamos conformados como iglesia por una gran cantidad, ¿no es cierto?, una enorme diversidad de culturas, ya que la iglesia del Señor es mundial, ¿cierto? Pero estos mandamientos específicos para Israel, como muchos otros mandamientos dados específicamente para Israel, presentan también principios bíblicos para la conducta humana. A Israel se le prohíbe modificar los pelos, los vellos de su cabeza, en el caso de los varones específicamente, porque la modificación de ellos les conecta con la falsa espiritualidad de los pueblos paganos, que eran idólatras. Y la idolatría no es otra cosa que la adoración de demonios. Por lo tanto, cuando alguien comienza a seguir hoy en día las modas, cuando vemos ciertos personajes públicos o de arrastre público peinarse de cierta forma, tatuarse, hacerse ciertas modificaciones físicas, cuando alguien comienza a imitarlos, a seguirlos por moda, sin saberlo muchas veces, lo que está haciendo es simplemente adorar demonios. Aunque no sea un idólatra declarado, aunque no vaya a un culto satanista, aunque no haga nada de magia, aunque aparentemente lleve una vida completamente común y silvestre, sin saberlo, sin percibirlo, en su ignorancia, le está rindiendo culto a los demonios. ¿Cuánto más importante es esto en quienes damos fe de haber nacido de nuevo y de haber experimentado un cambio de vida y de poder entender la Sagrada Escritura? Cuando un cristiano, por imitación, mayormente en las edades jóvenes, cuando se es más inmaduro, ya voy a hablar de madurez espiritual en la tercera y última parte de este trabajo. Cuando se es inmaduro, somos fácilmente llevados por las modas. Y así uno ve en las iglesias que de pronto hay ciertas barbas que, más allá de simplemente haberse dejado crecer la barba natural que el hombre tiene por diseño divino, como lo dije en la primera parte, comienza a ser tonsura, modificación. Yo los invito a investigar por ustedes mismos, no a quedarse solo con lo que yo les digo. Pero vayan hoy día a las tecnologías de la investigación cibernética, ¿cierto? En otras palabras, googleen y vayan a ver el significado que este tipo de barba tiene. Hay otras barbas llamadas barbas de chivo o estilo chivo. Ven ustedes el origen que tienen esas barbas. Ven el origen que tienen estas modas que han salido ahora de raparse completo los costados de la cabeza y dejarse solamente un peinado, un mechón de pelo hacia atrás. Otros se dejan solo una colita. Otros se dejan la parte de adelante, los de lado. Otros se dibujan cosas. Todo eso, amados hermanos en el Señor, tenemos que entender y saber e investigar y fundamentar que lamentablemente, nos guste o no, nos conecta con el culto a los demonios. Nos conecta con una espiritualidad que no debemos vivir nosotros. Ciertamente nosotros como occidentales hemos recibido cierta cultura, como por ejemplo la de peinarse. No estoy diciendo aquí que a partir de ahora todos tienen que estar despeinados o, como decimos en Chile, chascones o chasconas. Pero entendamos esto. Les planteo mi propia experiencia. Yo me peino de esta forma desde que tengo uso de razón. Mi madre me acostumbró así. Yo ahora uso gel. Mi madre usaba limón. Pobre de mí que tuviera una herida en la cabeza y mi mamá tenía que peinarme. Calladito. Ella me acostumbró así porque ella tenía un lema. Éramos muy, muy pobres. Pero ella siempre decía, pobres pero limpio y ordenado. Entonces ella me acostumbró a peinarme así y siempre me he peinado así. Aunque en épocas de mayor inmadurez personal he querido modificar este peinado. Pero cuando he alcanzado madurez,
He dicho, bien, esta es mi forma, esto es lo que me he identificado siempre. Por lo tanto, esta es la forma con la que me voy a ir, si el Señor no viene antes, al cajón, bien peinado, se lo he dicho a mi familia. En el cajón, bien peinado. Pero cuando yo comienzo a peinarme de esta forma hoy día, y mañana me peino para el otro lado, y el próximo mes vengo todo rapado y al medio me dejo mechón, hoy día vengo con el color de pelo que tengo, y mañana las canas se me desaparecen, o el próximo mes vengo fucsia, amarillo, rosado, exagerando un poco, ¿cierto? Estoy dando muestras de que tengo un nivel de inmadurez y que las vanidades siguen pujando con fuerza dentro de mi corazón. Por lo tanto, el llamado es a que nosotros aceptemos la forma que Dios nos ha dado, que la hermosura no viene precisamente por la imagen en estricto rigor, sino que hay una hermosura mayor que son la que da los frutos del Espíritu. Puedo tener una apariencia física excelente, agradable a todos los ojos, pero un carácter malvado, perverso, que daña. En cambio, puedo tener el aspecto que Dios me ha permitido tener, que Dios me ha dado, que a veces algún accidente ha modificado, que a veces alguna situación ajena, alguna enfermedad ha modificado, pero por dentro llevo la dulzura de un carácter conforme al corazón y a la imagen de Dios. Por lo tanto, hermanos, en esta parte del trabajo, yo hago un llamado a considerar que a veces desde nuestra ignorancia, arrastrados por la moda, podemos estar cayendo sin quererlo y sin saberlo en alguna vinculación inapropiada para los hijos de Dios. Por lo tanto, no hagáis tonsura, no modifique, no cambie lo que es natural. Si usted en su conciencia y en la libertad con la que Pablo nos habla, todas las cosas, ¿no es cierto? Voy a hablar de eso más adelantito. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejo dominar por ninguna, dice Pablo, ¿no es cierto? En la libertad que usted tiene, que yo tengo, si en algún momento usted determina dejarse su vello facial, su barba, que ese sea su identificación, porque el rostro es como la huella dactilar de los dedos. El rostro dice lo que somos. Y si usted se va a dejar su barba, déjese una barba bien cuidada al natural. Pero cuando usted empieza a jugar con su barba y comienza a cortársela de una forma, de otra forma, a hacer figura, lo que usted está haciendo, primero manifestando inmadurez, inseguridad. Segundo, usted está siendo fuertemente influenciado por la vanidad. Está siendo fuertemente influenciado por espíritus de seducción. Usted quiere convencer a alguien de una apariencia de carácter que usted no tiene. O, como dije, pudiera usted sin quererlo y sin saberlo, estar ligándose de alguna manera al culto a los demonios. Por eso a Israel se le prohíbe, al Israel escritural se le prohíbe modificar, porque los demás pueblos modificaban para rendirle culto a sus dioses. Vamos a ir a la tercera parte y final de este trabajo para analizar un poquito las palabras del apóstol Pablo vinculadas a todo lo que he podido exponer aquí, ciertamente de una manera casi general en honor al tiempo y a la capacidad también de grabación que tiene mi equipo. Vamos a mirar en una tercera parte esto. Les ruego no se vayan de esta sintonía, más bien aprovechen para suscribirse los que no se han suscrito y dejar sus comentarios. A esta altura ya creo que pueden existir preguntas o comentarios, ¿no es cierto?, respecto de este asunto. Que Dios nos bendiga. Bien, estamos ahora en la tercera parte y final de este trabajo con la ayuda de Dios. Como ustedes se podrán dar cuenta, ¿no es cierto?, ahora he cambiado la imagen de mi cara, estoy rasurado o afeitado, como se dice comúnmente. Y esto lo he hecho a propósito también, como en las otras dos oportunidades donde aparecí con una incipiente barba completa, después me dejé un candado y de esa manera tan gráfica he tratado de alguna forma de explicar y exponer
este asunto que ha traído una amplia discusión sobre el uso o no de la barba en los hermanos de la iglesia. A raíz de que ahora estoy sin nada de barba, quiero llevarlos a la palabra de Dios. Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo escribe estas cosas para abordar el tema del manejo del cuerpo. Más abajo ustedes van a seguir leyendo lo que Pablo escribe y yo les voy a destacar el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Repito la última parte. Y que no sois vuestros. Hermanas, hermanos, tenemos que comprender muy bien que nuestros cuerpos, una vez que hemos recibido a Cristo, se transforman en el templo del Espíritu de Dios. Y en este sentido nosotros perdemos el libre albedrío de hacer con nuestros cuerpos lo que bien nos parezca. Por mucho que algo nos guste, por mucho que una moda nos guste, nos acomode, nos parezca simpática, ¿no es cierto?, agradable a la vista, o por mucho que una moda nos haga aceptos al medio social en el que nosotros vivimos, tenemos que comprender de que nuestros cuerpos deben sujetarse a lo que agrada al Espíritu de Dios. Pablo dice, todas las cosas son lícitas, y esto es cierto, todo le está permitido a usted y a mí, pero habiendo crecido en el Señor, habiendo tenido madurez, habiendo alcanzado en distintos niveles la mente de Cristo, debemos comprender que no todas las cosas, por lícitas que nos sean o nos parezcan, deben ejercer dominio sobre nuestras decisiones, principalmente en lo que respecta al adorno, al cuidado de nuestros cuerpos físicos. Nosotros nos debemos ahora al Señor. Y si bien nosotros no somos, como dije en delante, israelitas, no somos judíos, no somos ese Israel que salió de Egipto. Detrás de las leyes que se le dieron a ellos hay principios válidos para nosotros que vivimos a 3000 años de distancia de aquellas personas que salieron de Egipto. Hay principios bíblicos que debemos respetar porque siguen vigentes para nosotros. Nosotros vivimos como un pueblo también de Dios. No somos un segundo Israel, como en algunas partes se enseña, pero no es la ocasión esta para entrar en un estudio respecto de aquello. Pero sí debo decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, y somos también un pueblo de Dios. Como pueblo estamos llamados a distinguirnos, no a despreciar a los demás, sino a distinguirnos como un pueblo diferente, como un pueblo que adora al verdadero y único Dios. Lamentablemente, quienes no han nacido de nuevo y no pertenecen por ende a este pueblo, viven conforme a las tendencias, a las modas y a los vaivenes propios de quienes no han tenido un encuentro personal con Cristo. Esas personas pueden ser sus hijos, como son los míos. Yo no los puedo obligar. Ya son personas con mayoría de edad en el caso de quien habla. Yo solo puedo enseñar, puedo aconsejar, pero ellos están en la libertad de tomar decisiones que toman ajenos a la naturaleza espiritual porque no han nacido de nuevo. Y yo no podría exigirles, ¿no es cierto?, que tuvieran cierta conducta espiritual si en sus vidas no hay vida espiritual. El mundo en general camina de esta forma.
llevado, arrastrado, lamentablemente, por los valores y principios del príncipe de este siglo o de este mundo, del enemigo de Dios, Satanás el diablo. Todas las cosas son lícitas, pero yo debo tener un crecimiento en el dominio propio. Es decir, tengo que evaluar si tal o cual situación me es o no adecuada o correspondiente. Cuando yo miro mi apariencia, ¿no es cierto? Cuando yo me visto, cuando yo veo cuál va a ser mi aspecto hacia los demás, debo considerar no solo lo que a mí me gusta o lo que a mí me cae bien o lo que es una moda. Yo tengo que considerar a mi prójimo. Acompáñenme a la palabra del Señor en palabras del mismo apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos. Este capítulo aborda el tema de los débiles en la fe. Débiles no en el aspecto despreciativo, no como que se tuviera que mirar a un cierto grupo de hermanos o hermanas como de más bajo nivel, sino que simplemente son hermanos y hermanas que están en el proceso de crecer. Y en ese proceso hay etapas en que usted y yo hemos sido débiles también en la fe. A eso se refiere el apóstol con los débiles en la fe, los que están aprendiendo, los que están comenzando a caminar. En relación a esto, si hay algo en mí que aunque me guste, le genera o le va a generar a mi hermano que está comenzando un tropiezo, yo, por amor a ese hermano o a los hermanos o a la iglesia toda, debo también restringirme. Pablo lo plantea muy bien en los versículos que abordan este capítulo. Les comparto algunos trazos de ello. Versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, como se ha hecho en estos días, ¿no? Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, puesto que todo ha sido creado por Dios, la barba incluida. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cuidémonos de no hacer doctrina para los demás de algo que es de mi fuero personal. Si a mí me parece que la barba no es correcta, yo no debo usar barba. Pero de ahí a formar una doctrina que incluso en alguna exageración, ¿no es cierto?, en algún exabrupto de espiritualidad o de ánimo de santidad, pudiera incluso llegar a condicionar la salvación porque se usa barba, tengo que poner cuidado. Sigo leyendo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Ve? A eso se refiere Pablo. Yo, por amor a mis hermanos, aunque me guste usar barba, no la uso. ¿Por qué? Porque mis hermanos más débiles en la fe se pueden contristar, se pueden confundir. Si subir al púlpito sin corbata, porque la corbata me ahoga y me molesta, le va a producir a la iglesia y a la congregación una contradicción, se van a confundir, van a murmurar. ¿Qué tengo yo que hacer? Sujetarme al uso de la corbata, por amor a mis hermanos y también por el desarrollo de la obediencia, en el sentido de la obediencia bien entendida. No hagas que por la comida tuya, es decir, por la costumbre que a ti te gusta, se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es muy importante en los días que vivimos. No por lo que a mí me parezca, yo puedo generar una doctrina mediante la cual, siendo doctrina de hombre, personal, otro se pierda o deje de caminar o se confunda. No sea pues vituperado vuestro bien, dice el apóstol Pablo. Más abajo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida.
Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Amados en el Señor, yo en mi vida cristiana y en mi interacción como miembro de una congregación me sujeto a lo que no produce tristeza, confusión en mis hermanos. Dejo a un lado lo que me es personal. Me gusta no afeitarme porque me causa irritación, molestia, me deja la piel tirante. A veces sangro del cuello y mancho las camisas. Quisiera dejarme una barba mesurada, bien cuidada. Pero eso a muchos de mis hermanos y de mis hermanas les tropiezo. Y como yo amo a los que me escuchan, como yo amo a mis hermanos, simplemente paso por la cuchilla de una afeitadora mi rostro para que mis hermanos me reciban. Y no me reciban solo a mí, reciban el mensaje de la palabra de Dios, que es más importante. Amados en el Señor, no soy muy partidario de la corbata, aunque reconozco que se ve bonita y elegante, bien anudada, bien puesta, en armonía con el cuello de la camisa. Pero de vez en cuando la corbata me ahoga. No digo que por el uso de la corbata soy más santo que otro, o porque he visto camisa blanca tengo más gracia. No, pero uso esta forma, uso este traje, porque de esta forma mis hermanas y mis hermanos aceptan mejor mi apariencia y por ende el mensaje que traigo de la palabra de Dios. Por amor a ustedes, por amor a los demás, me visto de esta forma para predicar la palabra del Señor. No que esta forma sea un reglamento. Hay otros que en otro medio, que en otra cultura, que en otra sociedad visten distinto. Pero en lo que a nosotros nos compete, vestimos así y así somos más aceptables. En otras ocasiones, visto naturalmente sin corbata, sin vestón, me dejo a veces un poco la barba, en ocasiones en las que sé no voy a ser tropiezo para mis hermanos. Pero este es el principio, concluyendo un poco el trabajo que he desarrollado en este video. Todo es lícito, mas no todo conviene. Y por amor a los hermanos y a la obra del Señor, hago un llamado a mi propia persona a someterme a todo aquello que facilita el crecimiento de los demás, que facilita la promoción y enseñanza de la palabra de Dios. Hago uso de todas las formas que me permitan también transmitir, no con palabras, sino con mi apariencia y gesto, la conducta de una persona cristiana. En mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de proceder. Todos los días desarrollo una ardua batalla por ponerle riendas a mi carácter para fomentar el dominio propio, para no dejarme dominar por cualquier cosa, por cualquier situación. Yo les hago una invitación cariñosa a crecer en la gracia del Señor, a madurar, para que podamos hacer el bien a los demás, el bien que tanto deseamos, el bien que tanto queremos. Termino este trabajo haciendo un llamado fraterno, pero muy transparente, al hecho de que si el Señor genuinamente a usted le ha llamado a esta iglesia, y en esto voy a ocupar el nombre de la iglesia, Evangélica Pentecostal, IEP, si Dios genuinamente le ha llamado a usted a esta congregación, permítame con toda humildad aconsejarle a permanecer en ella. No es la iglesia perfecta, porque esa iglesia perfecta no existe sobre la tierra. Hay solo una iglesia perfecta y esa iglesia todavía no se ha congregado, no se ha reunido, porque la va a reunir el Señor el día que la levante. La iglesia perfecta que usted tal vez esté buscando
se va a presentar ante el tribunal de Cristo. Aquí van a quedar los colores, los banderines, los logotipos, las chapitas y todas las abreviaturas, las siglas, primera, segunda, tercera, la reformada, la verdadera, la entusiasmada, la espiritual, la espiritualista, la santa, la menos santa, las con barba, sin barba, con corbata, sin corbata. Todo eso se va a quedar aquí. Los que verdaderamente han recibido a Cristo, vamos a subir un día al tribunal de Cristo. Allí está la iglesia verdadera. No la busque aquí. Pero si Dios le llamó aquí genuinamente, permanezca en ello. Porque el llamado del Señor no es a que la iglesia como institución cambie. Es usted, soy yo, el llamado a cambiar. Yo tengo que conducir mi vida cristiana de la forma que corresponde. Y si usted hace lo propio, yo hago lo mío, en términos de caminar como el Señor dice en su palabra. Si mi buen amado y querido siervo del Señor camina conforme a la Escritura, si todos caminamos diariamente en la dura batalla de ceñirnos a las leyes de Dios, de someter la ley de la carne a la ley del Espíritu, todos vamos a contribuir a ser cada día una iglesia mejor. Pero la perfección está ahí arriba. No busque la iglesia perfecta. Esta iglesia no es perfecta. Tiene sus matices y ha tenido y tiene también sus errores. ¿Qué debemos hacer entonces? Contribuir y pagar el precio. Pagar el precio de informarnos, estudiar, escudriñar y saber plantear nuestras diferencias como hijos de Dios, con respeto por quienes son autoridades, por respeto con los hermanos mayores, con respeto por los niños, por la juventud, con respeto mutuo, sin descalificaciones, sin ofensas, sin esas pataletas inmaduras que he visto en internet en estos días, que dan cuenta de una inmadurez al más alto nivel. ¿Ah? Esos rasguños, algunos escupitajos espirituales, si se quiere, se han dado algunos por ahí, vagando de un extremo a otro. Nadie le ha puesto un sentido de equilibrio al debate que ha formado lo que se presentó respecto del uso de la barba dentro de esta denominación evangélica. De modo que crezcamos, es la invitación. Usted verá qué es lo que sigue más adelante en su propia vida. Espero que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que en estos días difíciles la Iglesia aproveche las oportunidades que tiene para seguir creciendo, para seguir fomentando el estudio bíblico. Hago un llamado a que se siga promoviendo la sana doctrina por sobre las tradiciones y costumbres que a veces no tienen nada que ver con sana doctrina, sino con experiencias personales. Hago un llamado a no ser tropiezo para aquellos que han costado tanto sacrificio, partiendo por el sacrificio sublime de Cristo en la cruz, siguiendo por el sacrificio de tantos hombres y mujeres, entre ellos mis padres, que como pastores y misioneros han dado tanto de sus vidas por ganar una persona para Cristo. No echemos a perder esa labor, ese trabajo, vivamos vidas equilibradas, vivamos vidas en armonía con la voluntad de Dios y sobre todo vivamos en la paz fraterna de los que somos hijos de Dios y miembros de la familia de Cristo. Que el Señor les bendiga. Es lo que yo puedo aportar. Termino diciendo lo mismo que alguna vez escribió el apóstol Pablo. Yo también tengo el Espíritu de Dios. Bendiciones para todos.